Gracias a Queralt. Ya palpitamos los Juegos Olímpicos París 2024 que ustedes tendrán en la pantalla de Caracol Sports. 12:34. Ana Milé y Cata nos tienen más noticias Caracol. Gracias, Richie. En minutos regresamos con usted y como siempre en esta emisión del mediodía los estaremos acompañando hasta las 3:30 de la tarde con todas las noticias de Colombia y el mundo. Ana Milena, en minutos les contaremos cómo se destrabó el trámite de la reforma pensionaria en el Senado, cuáles serán los puntos claves de la iniciativa y la situación para la entrega de medicamentos a los pacientes de las EPS. Pero antes saludamos a nuestra compañera Daniela Pachón, que nos tiene las noticias del desafío 20 años desde Tobia. Dani. Compañeras televidentes, les cuento que la generación de empleo y el fortalecimiento de la economía aquí en Tobia, Cundinamarca, desde que llegó la producción del desafío, es una noticia que tiene muy contentos a comerciantes y a los hijos de esta región. Por eso estaré acompañándolos en esta emisión desde aquí, con esos testimonios, con otros detalles y curiosidades, por supuesto con más noticias que se dan en el país, pero en especial resaltando esas razones por las que el desafío se ha ganado el cariño de los colombianos durante 20 años. Gracias, Daniela. Nos encontramos en instantes. Son las 12:35. Les contamos entonces que un alivio para el gobierno nacional se produjo en las últimas horas en el Congreso de la República. Los liberales lograron llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para apoyar la reforma pensional en su segundo debate. José Miguel Polanco, ¿cómo se logró destrabar la discusión del proyecto? Ana Minela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La clave fue la reunión que se hizo de manera paralela en la Casa de Nariño con la gran mayoría de senadores liberales. Mientras el Ejecutivo buscaba los votos, la oposición buscaba levantar la sesión por la falta de quórum. Para algunos sectores políticos, los liberales salvaron la patria, pero para otros, los liberales cambiaron de parecer y ahora apoyan al gobierno nacional. Aquí la crónica. La clave para destrabar la reforma pensional en el Senado de la República fue la reunión entre el Gobierno Nacional y la gran mayoría de los integrantes de la bancada del Partido Liberal en la Casa de Nariño. Mantenemos que nos aumenten un poco más el subsidio que se le da para el estrato 1, el estrato 2, en el apoyo que da el Estado de 15 a 20 para hombres y ellos mantienen que subirlo también de 15 a 25 para las mujeres y, por supuesto, la garantía de que no va a ser administrado por Colpensiones el Estado, sino que va a tener la garantía de protegerse el ahorro de los colombianos. Mientras esto pasaba en la Casa de Nariño y ante la ausencia del Partido Liberal, en la plenaria del Senado, la oposición buscaba romper el quórum y así evitar que avanzara la discusión del proyecto. La verificación del quórum, habrá registros, señor secretario. Así se veían las sillas de la mitad del recinto, totalmente vacías. Disimuladamente y como si nadie los viera, poco a poco se fueron saliendo de la plenaria para hacer su cometido. La jugadita no salió y fue el senador Antonio Correa del partido de la U quien pidió respeto a los congresistas que se salieron. No es posible que se siga pidiendo verificación de quórum y cuando no se logra el objetivo, después se entran a tirar discursos largos, retardatarios, que lo único que hacen es colocar obstáculos a la discusión y votación. Mientras el Partido Liberal llegaba al recinto del Senado, el gobierno movía sus fichas. María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, puesto por puesto, buscaron los votos para hundir la ponencia alternativa presentada por la senadora del partido de la U, Norma Hurtado. ¿Cómo nosotros, haciendo un sistema de protección a la vejez, apreciada senadora Sonia, cómo vamos a seguirle brindando subsidios a quienes lograron a lo largo de su vida cotizar más? Si es que estamos hablando de justicia social, o por lo menos así nos lo presentó el presidente Gustavo Petro. La movida del gobierno funcionó. Con 59 votos, la plenaria hundió la ponencia alternativa y le dio oxígeno a la reforma pensional presentada por el gobierno. Dentro de los acuerdos con el Partido Liberal está reducir el umbral de cotización obligatorio en el fondo público de 3 salarios mínimos a 2.3. La discusión del umbral es hasta dónde, a quiénes vamos a seguir acompañando con un apoyo económico para que logren pensionarse en este país. ¿Qué salarios? La oposición ante la derrota aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro.
Yo siempre digo que el que vote esta reforma pensional tiene que coger los nietos y hacerle una maletica para que vaya a vivir en un país que sea fiscalmente viable, porque este no lo va a hacer. El Ejecutivo cantó victoria por este primer paso para discutir en segundo debate la reforma pensional. Hoy se espera que inicie el debate de su articulado. Esta tarde comienza en el Senado el debate de los artículos de la reforma pensional. Desde esa corporación, la bancada de gobierno, los sectores independientes y la oposición plantearon cuáles son sus acuerdos y sus líneas rojas. El primer punto es el pilar contributivo, es decir, donde están los colombianos que contribuyen y ahorran para su pensión. La discusión gira en torno al umbral de cotización, es decir, el número de colombianos que de acuerdo a su salario tendrán que cotizar obligatoriamente en Colpensiones. Mientras el gobierno propone que sea hasta los 3 salarios mínimos y el resto en los fondos privados, el Congreso busca que sea de 2.3 salarios mínimos y el restante en los fondos privados. Entre 2.3, 2.5 es una cifra loable que podríamos discutir. Nosotros nos mantenemos que debe ser entre 2.5 y 3. A mí, a usted y a todos los van a obligar a cotizar en Colpensiones. Están acabando con el principio democrático de la libre elección. Que en ninguno de los casos permita que el gobierno de turno lo coja como caja para otro tipo de gastos. Y en eso seguramente habrá un consenso. Que no sea Colpensiones quien administre, sino que se proteja el ahorro de los colombianos y no quede en un sistema netamente público. El segundo punto es el pilar semicontributivo, es decir, aquel que garantiza una renta a los colombianos que no alcanzaron la pensión pero que cotizaron varias semanas. Un punto a discutir es la libre elección, es decir, definir si los colombianos podrán utilizar su ahorro pensional para libre inversión o recibir una renta vitalicia. La reforma pensional propone que ese dinero pase a los BEPS, que son administrados por Colpensiones, y puedan obtener una renta vitalicia que no supere el salario mínimo. Acá, si usted tiene menos de las 300 semanas, también hay la posibilidad de que usted pueda hacer el retiro de esos ahorros. Pero no es lo que queremos, lo que nosotros queremos es que esa renta vitalicia usted tenga una protección hasta el último día de su vida, de su existencia. Hay un pilar semicontributivo que merece la atención del gobierno nacional y de este Congreso para brindarle esa renta vitalicia a una porción importante de colombianos. Desde el gobierno también explican a quienes no aplica esta reforma, es decir, quienes continúan con los derechos del régimen actual. Un régimen de transición que para los hombres es de 900 semanas y para las mujeres de 750 semanas. En los demás vamos a respetar los derechos adquiridos. El Congreso también pedirá que si se aprueba esta reforma empiece a regir desde el 1 de enero del 2026. Pues en minutos, la plenaria del Senado define el futuro de la reforma pensional tras la sorpresiva mayoría de las últimas horas, como les contábamos, que permitió que la iniciativa se salvara y sea votada hoy. ¿Qué prevé el proyecto? Sobre el tema esta mañana habló la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Le preguntamos qué trae de nuevo el pilar solidario. Con el pilar solidario, tal y como está, vamos a poder atender a 2.700.000 abuelos en la primera fase de este proceso. Luego vamos a llegar hasta los 3 millones, es decir, vamos a trabajar para que los abuelos salgan de la extrema pobreza. Y permítame decirle al país, es falso que sin la reforma, sin este sistema de pensiones, pudiésemos haber hecho subsidios, porque los subsidios hoy del DPS tienen unos techos presupuestales que impiden que el gobierno solamente a través del DPS lo pudiese hacer. Y yo quisiera preguntarle por el pilar semicontributivo, que es aquel en donde van a estar personas que cotizaron, digamos, un número de semanas, pero no les alcanzaron para poderse pensionar. Así que allí pueden seguir haciendo un ahorro adicional y el gobierno también les pone una plática y obtienen una renta vitalicia. ¿Le gustaría a usted que eventualmente se haga un pequeño cambio para que eso no sea obligatorio estar allí, sino que sea de libre elección de la persona? La esencia del pilar semicontributivo es hacer un Red Bull para que la gente tenga protección en la vejez. Entonces, si usted ahorra y yo le devuelvo la plata, eso se le vuelve un viaje de turismo, eso se le vuelve educación para sus hijos, pero no la protección a la vejez. Por eso nosotros, la propuesta que hacemos es que se la transformamos en una renta vitalicia, pero además le ponemos el 3% de capital más un subsidio del 15% que le permita que efectivamente tenga una protección digna
al final de sus días, hasta el final de sus días. Para los televidentes que no han entendido qué es el umbral, pues sería el límite, digamos, de salarios a partir del cual las personas pueden pasar a los fondos privados de pensiones, pero de ahí para abajo obligatoriamente tendrían que estar en Colpensiones. Primero, volvemos a este sistema equitativo, es decir, los subsidios de 25 salarios, nosotros en la propuesta del gobierno lo bajamos a 3 y en la dinámica del Congreso va a quedar en 2.3%. Y lo segundo, esto da un cambio muy importante en los porcentajes. Hoy, por ejemplo, tenemos que los ahorros o las cotizaciones, el 70% está en los fondos privados, que tienen 18 millones de afiliados y solo tienen 318.000 pensionados. Y de esos 318.000 pensionados, 176.000 son pagados con los fondos de garantías de solidaridad pensional que tiene el Estado colombiano. Y el resto de pensiones van al seguro de invalidez y al seguro de sobrevivencia. Es decir, que el esfuerzo que hacen los fondos privados hoy no es como lo han dicho. Y lo segundo es que al pasar en Colpensiones, nosotros estamos protegiendo a 3 salarios mínimos, no son pensiones de alto nivel aquí, estamos hablando de 3.900.000 pesos, de las cuales el 65% sería la pensión. Estamos hablando de una pensión de 2 millones, más o menos 600.000 pesos. Los jóvenes, ¿qué futuro pueden tener con esta reforma, ministra? Muchos de ellos se están yendo del país y piensan algunos de ellos que no existe posibilidades aquí en el inmediato futuro, dicen algunos de ellos. ¿Qué decirles? ¿Qué parte entregarles? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta reforma ha sido rigurosamente calculada entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, está avalada por la OCDE, está avalada por la OIT y desde luego también tiene los comentarios positivos de parte del Banco Mundial. Es decir, es una reforma que está claramente con parámetros establecidos y tiene la sostenibilidad fiscal que permite asegurar la pensión de los jóvenes, que son los que se estarán pensionando en el año 2052 a 2070. ¿No será que por pasar tanta gente a Colpensiones terminemos reventando un sistema por falta de dinero suficiente para poder subsidiarles y mantenerles esa pensión? Ahora lo que nosotros estamos trabajando es justamente esa asincronía, disminuirla, dejando muy claro que hemos bajado los subsidios de 25 salarios a 2.3 salarios. Esa es la base, de tal suerte que lo que va a estar subsidiado son aquellas personas que tienen entre 1 y 2.3 salarios y ustedes saben que ahí no están las altas pensiones. Las altas pensiones desaparecen con esta reforma a futuro. Al final, ¿cómo le van a garantizar ustedes a la gente que su dinero, sus aportes van a estar a salvo de cualquier manejo politiquero? En la propuesta nuestra nosotros pensamos que debe ser Colpensiones. A ver, Colpensiones no ha tenido aquí